Bueno, Contralor, hablaba usted en su discurso sobre el tema del sector energético. La Contraloría este año ha hecho varias advertencias al gobierno sobre la transición energética y lo que está pasando frente al sector eléctrico. ¿Cuáles son esas advertencias que hace la Contraloría y cuál es como ese gran balance que se puede hacer? En la última mesa de trabajo que sostuvimos con el Gobierno Nacional, donde también participó la Procuraduría, quedamos con la tarea de recibir por parte del Gobierno un plan de trabajo y un cronograma ajustado de cuál es el mecanismo mediante el cual, primero, el Gobierno va a realizar la transición energética, los recursos que va a invertir para esto. Lo segundo de ello es cuál va a ser el modelo de financiamiento de reemplazo de los recursos que el sector minero energético le aporta al país, que son más de 80 billones de pesos anuales que sostienen hoy la economía y gran parte de la inversión social con la que se financian muchos de los programas del actual plan de desarrollo. Y lo tercero de ellos es cuáles son los mecanismos de compensación que existirán para que el sector que está hoy en operación y en funcionamiento, en términos de empleo, de productividad, no tenga un impacto tan desagradable que permita, digamos, mantener esos desarrollos sociales como en La Guajira o en el Cesar, donde hay muchas empresas que hoy, gracias al desarrollo de actividades mineroenergéticas, sostienen gran parte de la economía local. ¿El gobierno ya les contestó algo? Bueno, es parte del trabajo que hay. Nosotros hemos dado una discusión todo el año alrededor de lo importante de hacer una transición justa, responsable, que ayude a que el país, primero, no pierda la capacidad de ingreso de recursos y segundo, que no genere efectos sociales que generen desempleo o impactos que ayuden más bien a fortalecer la economía. Diversificar la economía no es un tema tan fácil. Poner otros sectores de la economía a producir la cantidad de billones de pesos que produce hoy el sector mineroenergético es complejo a juicio de la Contraloría, por lo tanto hemos hecho un llamado para que esta transición sea responsable, sea justa. Hoy el lanzamiento de la revista de Economía Colombiana, que es la última edición de este año, justamente habla de este tema. Hay varios invitados del sector privado, del sector público, que de alguna manera también dan sus impresiones sobre la necesidad de conducir este asunto que la nación tiene hoy en bastante discusión con un nivel de responsabilidad un poco más sereno y más calmado. Contralor, ¿cuál cree usted que sería esa alternativa para que la transición energética no impacte tanto el patrimonio del país? Es que hablar de casi 83 billones de pesos, Ecopetrol solamente produce 51 de esos anualmente. Imagínense la discusión que damos en el país cuando hablamos de una reforma tributaria y se cuestiona que vamos a percibir nuevamente 20 billones de pesos más y toda la nación se alarma. Ahora imagínense lo que significa quitarle a la economía en los próximos 10 años, porque el impacto hoy de no dar más licencias de exploración y explotación, hay más de 2.500 que están en etapa de exploración. Si a esas no se les otorgase licencias de explotación, significa que en 7 años es que empezaremos a ver los impactos reales en la economía. En la economía no solamente en ingresos, sino en generación de empleos. Entonces aquí lo que ya hace la Contraloría es un llamado para que la transición sea responsable, para que evaluemos las cifras y el impacto fiscal y económico que una decisión de gobierno puede tener sobre la vida de todos los colombianos. Contralor, ¿qué tan viable usted ve la transición energética en Colombia? Que la transición energética cuesta, porque aquí hay varios escenarios. El primero de ellos es todo el sector que está hoy alrededor del sistema mineroenergético, cómo produce con tecnologías limpias o con nuevas tecnologías un modelo de gestión de lo que hace. Entonces hay que respetar las licencias que tienen explotación por el número de años que hay. Significa que las que tienen 20, 15 años tendrán que terminar en 15 años. Las que están en la mediana escala tienen que también tener un apalancamiento del gobierno para poder hacer conversión de sus tecnologías y producir, por ejemplo, menos contaminación, menos CO2. Y los que apenas están por iniciar tendrían que resolver la controversia es en qué áreas se puede o no hacer intervención, porque pueden ser áreas de reserva o áreas que tienen protección especial, y esa es la tercera parte en la que está más cruda y más difícil la discusión, y es en qué sectores de la economía realmente
podemos tener una afectación sin que se afecten los recursos naturales. Ahora, Colombia no es el país que más aporta CO2 en el mundo. Nosotros hicimos un compromiso de reducir las emisiones en un 50% de CO2 en el año 2030. Si hay una inversión de recursos, muchas de estas empresas que están hoy operando con una conversión tecnológica quizás pueden reducir el número de emisiones de CO2 y Colombia pudiera llegar, pero para eso necesitamos más recursos. Pero si no inyectamos recursos y dejamos de percibir porque no hay más exploración y explotación, la economía del país puede estar en crisis. Es decir, que una transición responsable podría ser aceptar las licencias de explotación a los que ya están en exploración y posterior a esto sí pararlas. No, porque hoy hay 2.500 en promedio en etapa de exploración. Muchas de ellas tendrán la suerte de encontrar reservas de gas o de cualquier otro mineral. Colombia tiene, por ejemplo, para diversificar este ejercicio, entrar en la exploración de otros minerales que no generen mayores riesgos en la actividad de explotación, por ejemplo en el níquel, en el cobre, en muchos otros minerales que nosotros pudiéramos ser también potencia y que pudiéramos crear una industria alrededor de ellos. Colombia tiene que explorar ese tipo de alternativas hacia el futuro. ¿Cómo está la transición energética en La Guajira? Mire, este es un departamento que tiene, por ejemplo, si uno habla de una de las empresas más grandes que hay allá, más de 6.400 empleados directos de la región. Esta empresa ha tenido dificultades en el manejo de sus exportaciones, porque cierran los canales, porque generan paros, porque hay bloqueos en las vías de transporte. Y si esta empresa llegara a colapsar, estamos hablando de que en un departamento pobre como La Guajira, más de 6.000 empleos pudieran estar en riesgo. Habla de la transición energética, decir no más licencia o que no sigan más explotando, tiene que tener esa revisión minuciosa de cada una de esas variables. El gobierno ha hablado de un plan de cordón humano o un plan para resolver esas necesidades que hay en esos sectores, pero eso hay que mirarlo con detenimiento. Finalmente, si va a haber una sustitución inmediata de los empleos, en qué escala, en qué condiciones. De manera que en cada departamento donde hay hoy exploración y explotación de hidrocarburos, hay una actividad que está generando bienestar también, que está generando empleo y que está generando regalías que ingresan al presupuesto general de la nación.